que es algo aventurado decirlo, pero yo creo que sí hay un escenario político, siempre y cuando gane la elección del 6 de noviembre Barack Obama, para que los latinos le exijan al presidente Obama que este líder demócrata haga una reforma migratoria. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si gana, Barack Obama en buena medida va a ser por los latinos. Ya ganó por ellos en el año 2008 y es probable, y ahora digamos de ganar esta elección que se ve tan peleada, tendría mucho que ver con los latinos. ¿Por qué? Porque hay estados donde el voto latino es clave, sobre todo en los estados que están en disputa, como se llama, los famosos swing states. Ahí tenemos Colorado, donde hay muchos latinos, ahí tenemos Nevada, donde hay muchos latinos, ahí tenemos desde luego la Florida, donde hay muchos latinos, y en Ohio, que no hay muchos latinos, pero le urge a los republicanos llevárselo. Y con los poquitos latinos que hay, sobre todo mexicanos, es probable que se pase la diferencia. Con las medidas que hizo Obama, digamos, de los Dreamers, una especie de, digamos, de Dream Act ejecutivo, permitiéndole a los jóvenes que tenían estudios de preparatoria o más, quedarse 2 años en Estados Unidos legalmente y trabajar 2 años. Eso, digamos, representa que hay un universo como de 1.7 millones de jóvenes mexicanos que podría quedarse en Estados Unidos a trabajar legalmente por 2 años. Eso ha traído, es la medida probablemente desde 1986 más favorable para la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos, y eso ha traído que los latinos, pues de tener un apoyo más o menos del 59%, Obama ahora están en el 70% y probablemente un poco más. Si votan hacia el 70% de los latinos o más por Obama, y si realmente hacen la diferencia en estos estados en disputa, me parece que Obama se las va a deber, ya se las debe. Él reconoció frente al presidente Calderón después de su primera elección, el 4 de noviembre de 2008, que él le debía el triunfo a los mexicanos. Así se lo dijo el presidente Calderón. Yo era asesor del presidente Calderón y estuve presente en la llamada telefónica cuando Calderón lo felicitó. Entonces, si ya Obama trae esto, si ya Obama prometió una reforma migratoria desde 2008, me parece que ahora sí sería, digamos, muy complejo para él y le traería, me parece, digamos, el encono latino de no llevarla a cabo. Ahora, esa es la parte política. Desgraciadamente la parte económica actúa en contra. El escenario económico ya se mejoró un poquito el desempleo, pero un poquito, estamos hablando del 7.8%. Sigue estando muy alto, y eso evidentemente es un escenario económico muy adverso a una reforma migratoria. ¿Cómo van, digamos, a regularizar a más gente cuando faltan trabajos? Me parece, digamos, que no sería tan oneroso para la situación del empleo en Estados Unidos una reforma migratoria integral, una regularización ganada de los mexicanos, pero ahí tenemos un escenario político a favor, uno en contra. ¿Qué va a pasar? Me parece que mucho depende con los márgenes que gana Obama. Y bueno, aparentemente no va a ganar con muchos márgenes, entonces las fuerzas en el Congreso me parece que va a ser difícil. Entonces yo diría, políticamente Obama está comprometido, el Congreso no creo que haya los números, me parece que la economía, el escenario es en contra, pero aquí sí se va a tratar del legado de Obama y sobre todo yo diría del empuje y el liderazgo que pueda tener Obama. Y lo que sí hay que decirlo es, si lo va a hacer Obama, lo tendrá que hacer el año que entra, en su primer año de su segundo cuatrienio. Sería el momento más ad hoc para hacerlo. Entonces, pronto se va a definir esto. Yo considero, y en eso quiero ser optimista, que Obama se va a aventar, que Obama le va a meter capital político. Espero no equivocarme, pero claro, para que se pueda aventar y meter capital político, primero se necesita que gane. Y que gane realmente, la moneda está en el aire. Digamos que se ha cerrado desde el 3 de agosto, desde el 3 de octubre, perdón, enormemente la elección, con el primer debate presidencial en que claramente Obama no iba preparado, en que claramente Barack Obama no mostró garra para quedarse en la presidencia, en la Casa Blanca, y eso ha dificultado mucho las cosas. Entonces esperemos, y yo quiero ser optimista, y si gana Barack Obama, insisto, a pesar de lo económico, me parece que Obama podría ponerle liderazgo, y él sabe que si lo logra sería uno de los grandes temas de su legado para la sociedad americana, y yo diría también para México y para América Latina, porque hay que entender que la mayor parte de las personas que están en Estados Unidos sin documento, más o menos el 75%, son básicamente mexicanos y centroamericanos.
Yo creo que a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, las fronteras de todo el mundo cambiaron en sus riesgos y en su manera de administrarse. México, por su ubicación geográfica y su vecindad con Estados Unidos, tiene inherentemente que proteger mejor sus fronteras. Y no solo por ser un tema de terrorismo, como también lo es de delincuencia organizada, sino porque todo país tiene la obligación de proteger su frontera para decidir quién puede entrar a nuestro territorio y quién no debe entrar. Como lo haga, esa es la gran diferencia. El riesgo de seguridad nacional se expresa cuando algún elemento o algún evento pone en riesgo la gobernabilidad de un país, la estabilidad de sus instituciones, o se puede generar un daño mayúsculo a la población. En este caso, en un escenario teórico, la posibilidad de que el extremismo islámico terrorista pudiera usar a México como un puente para introducirse a Estados Unidos, ya sean personas o materiales para hacer un daño mayor allá, nos obliga a darle un sentido de seguridad nacional a nuestras fronteras. Pero como lo hagamos es la gran diferencia. Eso no quiere decir ni militarizar ni cerrar, sino tener mejores sistemas, mejores controles, mejor inteligencia, mejor coordinación institucional para que puedan entrar y venir libremente la gente que viene a sumarse al turismo, al comercio, a la cultura en México y prevenir que agentes, sobre todo de extremo riesgo, pudieran internarse a territorio mexicano. Primero tenemos que distinguir entre la frontera norte y la frontera sur de México. En un primer momento me voy a referir a la frontera norte. Desde Tijuana hasta Matamoros y desde San Diego hasta Brownsville, tenemos la frontera que más cruces registra al año. Son millones de cruces fronterizos. Y tenemos una asimetría fundamental. Del lado estadounidense hay una concepción de seguridad nacional en la frontera, por la cual el Departamento de Seguridad Nacional, de Seguridad Interna de Estados Unidos, conjunta las funciones de muchas agencias, básicamente para lograr un control fronterizo mediante el uso de herramientas policíacas, tecnológicas, de forma tal que ellos puedan responder a un clamor del conjunto de la sociedad estadounidense para el control de sus fronteras. Del lado mexicano tenemos quizá la necesidad de una mayor coordinación institucional y una definición de qué queremos hacer nosotros con nuestras fronteras. El discurso que hemos planteado hacia Estados Unidos es el de responsabilidad compartida. Sin embargo, a lo más que hemos llegado es que cada uno le diga al otro en qué está fallando y en qué debe mejorar su labor. Estados Unidos nos dice a los mexicanos: detengan el flujo de trabajadores indocumentados y de droga. Y nosotros les contestamos: ustedes detengan el flujo de armas de asalto y de dinero caliente producto de actividades ilegítimas, sobre todo el narcotráfico. Entonces, no le hemos podido dar un contenido específico a el término responsabilidad compartida. Hace un par de años hicimos un estudio entre el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y el Consejo del Pacífico para Asuntos Internacionales, que se llamó Soluciones Conjuntas a Problemas Compartidos. Y ahí se hizo un diagnóstico de 6 puntos que tienen que ver con la frontera: el punto de seguridad, el punto de comercio y facilitación fronteriza, agua y otros recursos compartidos, desarrollo económico en la frontera, medio ambiente y migración.
Me detengo en el punto de migración, que es el interés de esta conversación. Hubo un contraste muy fuerte porque desde el 11 de septiembre de 2001 la visión estadounidense cambió de manera radical. Nosotros seguimos planteando la integración de mercados laborales, sobre todo de México con el suroeste de Estados Unidos. Hay una integración de hecho, pero no reconocida por el lado estadounidense. No hay un reconocimiento explícito de que se necesita la mano de obra mexicana. Hay una dosificación de las entradas y ahora los especialistas en migración nos anuncian que la migración irregular o indocumentada en el balance neto llegó a 0. Es decir, que el número de los que se van y el número de los que regresan, sea voluntariamente o sea deportados a fuerzas, es igual. De manera que en la balanza ya llegamos a 0. Eso ha motivado que algunas voces digan, pues entonces ya se solucionó el problema. Y para nada. O sea, tenemos un gravísimo problema en la frontera, el cual se enfrenta con enfoques radicalmente distintos de un lado y otro de la frontera, y sin embargo hoy el desafío es quizá mayor que antes porque el factor crimen transnacional organizado es absolutamente apremiante, acuciante, urgente. La migración se volvió el objeto de la actividad del crimen transnacional, que ve allí un negocio por la trata de personas, por el secuestro, la extorsión de ambos lados de la frontera, a la familia en el punto de origen y a la familia en el punto de destino en Estados Unidos. Pero eso tampoco lo hemos reconocido. Como los estadounidenses dicen es un problema de México y nosotros decimos es un problema en donde hay que reclamarle a Estados Unidos mejor trato a nuestros compatriotas. Para hacer aún más compleja la situación, cada vez más tenemos el tema de transmigrantes por México, sobre todo centroamericanos, pero también de otras nacionalidades, y esto hace la situación verdaderamente alarmante, desde el río Suchiate hasta el río Bravo y más allá del río Bravo. Por lo tanto, recapitulando, necesitamos de manera urgente una visión regional de la migración. Aún sí tenemos como punto de partida que Estados Unidos sigue diciendo que es un problema que no van a negociar ni a discutir con otro país, que es competencia exclusiva estadounidense, que es un asunto de seguridad nacional de ellos, que no discuten con otros países. Es evidente que la región México, Centroamérica, Caribe, Estados Unidos, Canadá, conforma un área en donde los flujos de población y de migración están absolutamente entrelazados y son totalmente interdependientes. La propia Oficina de Estadísticas del Trabajo, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, dice, entre 2010 y 2030, todo el crecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense en esas 2 décadas, más allá de su reproducción natural, más allá del crecimiento demográfico natural de Estados Unidos, se deberá a la inmigración. Esa inmigración viene en 2/3 partes de América Latina y de esas 2/3 partes, las siguientes 2/3 partes son mexicanos. Por lo tanto, es absolutamente crucial impulsar que haya una visión regional de la migración que incluya a todos estos países. Considero que sería muy riesgoso darle un enfoque, al menos de manera pública. Desde luego las zonas fronterizas son zonas sensibles, pero si se les da un enfoque de seguridad pública, puede entonces llevarnos a tomar políticas sociales temerosas que afectarían a la población civil, al migrante que cruza, generalmente gente de buena fe o con aspiraciones laborales, y un enfoque de seguridad pública podría llevar a un enfoque de políticas públicas de represión. Entonces, quizá tenga que tomarse el sentido de seguridad pública de una manera interna, privada, donde las fuerzas de seguridad hagan su trabajo
pero el concepto no prive ni prevalezca como una manera de atender la problemática o las situaciones que normalmente se dan en la frontera. Creo yo que en la propuesta que hizo el doctor Valdivia de generar una policía fronteriza podría generar en algún momento un punto flaco, un punto de ataque para el gobierno federal, porque los organismos defensores de derechos humanos podrían encontrar en algún momento violaciones. Entonces, se volvería un problema para el gobierno federal estar siempre tratando con la opinión pública sobre el manejo o la operación de esa policía fronteriza en su trabajo. Entonces, creo que el concepto seguridad pública aplicado a la frontera podría llevar quizá más riesgos, más problemas que soluciones. Creo que la frontera debe manejarse con un sentido más bien creativo, imaginativo, de administración de la frontera para que cumpla el propósito de comunicación de una frontera con la del vecino país, que sirva a la población de una manera sensata, tanto en el aspecto económico, como en el aspecto social, como en el aspecto de intercambio cultural, como en el aspecto de hermanamiento o entendimiento entre países vecinos. Más bien, el concepto de seguridad debe quedar más restringido y bajo un protocolo de operaciones para no caer en una posición que digo sería de riesgo para el gobierno federal mexicano. Bueno, creo que ya se ha dado y creo que es pertinente ver seguridad nacional cuando se trata de hacer un filtro de aquellos elementos, personas que son delincuentes o están dedicados al mundo ilegal. Pero hay que ver, el gran flujo migratorio es más bien de mercado laboral. Entonces tenemos que tener la capacidad de tener los recursos tecnológicos y de personal para poderlo distinguir. Las zonas fronterizas son zonas donde hay una dinámica propia de gran movimiento de bienes, de capital, de personas. Y ahí la seguridad debe ser pública. Hay que buscar este balance y con la información pertinente poder separar una de otra. Sí, yo siempre he pensado que una política migratoria en México debería ser proactiva y no solamente reactiva, no solamente reaccionar a lo que sucede. Creo que tomar en cuenta a las organizaciones, a la diáspora mexicana en los Estados Unidos es un elemento indispensable, pero eso no debe hacernos olvidar que también necesitamos políticas públicas, incluyendo una política migratoria, para los que se quedan, para las familias de los que se quedan y para desincentivar, quizá no para frenar o para terminar con la migración, sino para desincentivar la migración, ¿no? En ese sentido, creo que el trabajo con mujeres, con niños, con ancianos, que también están formando parte ahora de los flujos migratorios, es muy importante. Necesitamos políticas públicas que los atiendan también a ellos. Esa es una muy buena pregunta. Desde 1996 tengo conocimiento de que existen esquemas de repatriación acordados por Relaciones Exteriores y por diversas autoridades de Estados Unidos. Antes de eso las hubo, cuando hubo programas de trabajadores temporales, pero a partir de entonces hay un acuerdo, un memorándum de entendimiento que se ha ido dividiendo según las autoridades locales en Estados Unidos. A partir del año 2005, Relaciones Exteriores en México se ha quejado repetidamente de que las condiciones de repatriación que están pactadas en estos memoranda no se están respetando. Y esto tiene que ver con que la población no siempre se entrega, la población repatriada no siempre se entrega en los puntos acordados ni a las horas acordadas, y que hay individuos señalados como de grupos vulnerables, menores, mujeres embarazadas, personas enfermas, que tampoco están siendo recibidos en los momentos y los lugares correctos.
Sin embargo, las quejas del gobierno mexicano han disminuido últimamente, a pesar de que muchas organizaciones de derechos humanos siguen afirmando que no se recuerdan, que no se respetan estos memoranda de entendimiento para la repatriación. Entonces sí me parece extremadamente importante que el gobierno mexicano vigile mucho más de cerca los memorandos de repatriación para que las condiciones en las cuales ocurre sean las que se acordaron. Por otra parte, los mismos alcaldes mexicanos están influyendo para hacer cambios en estos acuerdos, lo cual está bien porque ellos saben lo que sucede en sus ciudades, pero esto solo debería ocurrir cuando las alternativas que ellos sugieren están bien estudiadas. En muchos lugares de la frontera es peor repatriar a una persona al lugar donde un alcalde pide que se haga, cuando eso no se ha estudiado y cuando puede haber crimen organizado en esos lugares. Entonces, aunque ellos sean autoridades, hay que acordar con ellos los nuevos puntos para que los migrantes no sean más vulnerados de lo que ya han sido. Mira, como ustedes saben, realmente este fenómeno de tener tanta población regresando de México a Estados Unidos es algo inédito y para lo que yo creo que estamos poco preparados, ¿no? Especialmente en ciertas regiones, estados, municipios, alcanza a ser hogares con más del 20-25% con población retornada. Entonces, necesitamos entender más de cómo se está dando este retorno. Nosotros tenemos, por ejemplo, información de que hay un grupo que son madres solas que se están regresando con hijos pequeños, que van a tener necesidades específicas de atención. También tenemos un grupo de niños que ya están en la primaria y en la secundaria y tenemos registros, sobre todo los de secundaria y adolescentes, de que no se están integrando al sistema educativo, en muchos casos por problemas administrativos, por falta de documentos, pero también por un problema real de adaptarse a un sistema educativo que no corresponde a la experiencia que ellos tuvieron dentro de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema en términos de repatriación y de integración que tiene que ver con los sistemas educativos, con normas a lo mejor a nivel federal, pero con también aplicación de programas y de acciones a nivel local. Y mucho esta parte, cuando hablamos de los mexicanos en Estados Unidos, hablamos de su integración y de cómo son aceptados por los estadounidenses. Yo creo que ahora lo que estamos viendo son situaciones en donde necesitamos integrar a esos mexicanos o niños, hijos de mexicanos, que por ser hijos de mexicanos también son mexicanos, y que tienen que integrarse al sistema educativo, a la nueva comunidad, al nuevo idioma, porque estudiaron en inglés y ahora están estudiando en español, a una nueva situación familiar donde en muchos casos están llegando a vivir con abuelos que a lo mejor no conocían. Entonces, se requiere un enfoque integral que vea las necesidades de la familia, que apoye, por ejemplo, a las mujeres solas en términos de atención, cuidado, entrada al mercado de trabajo, o sea, las madres solas, y que también sea un enfoque particular en el caso de la población de menores, que vea la escuela, su situación familiar y su integración a una comunidad nueva y que le es ajena, ¿no? Yo creo que la ley y el reglamento, y sobre todo la ley de migración cuando fue aprobada por el Congreso, eliminó una figura que teníamos antes que se llamaba la visa de tránsito y que permitía hacer eso, transitar por el país con un permiso especial. Algunos grupos de la sociedad civil, los gobiernos centroamericanos,